Y están denunciando golpes sin tanque. Y van a decir, ¿cómo es eso? Sí, los golpes de Estado antes eran con tanquetas, con militares, ahora ya no. Ahora utilizan la instrumentalización de la justicia para anular a los opositores en el Ecuador. Eso está haciendo Daniel Noboa, los golpes sin tanque. Ese es el imperialismo, el que está imponiendo en Colombia, en Venezuela, en todos los lados, ¿no? Y yo no dudo de los terremotos, pero por Dios, para mí, que hay algún síntoma de provocación y luego van con la ayuda humanitaria, lo que decía Pancho Falcón en un análisis en algún momento, y se quedan allí. Y ya están los militares nuevamente metidos en los países que requieren ayuda humanitaria, sin vergüenzas. A través de un pronunciamiento internacional, la Organización Democratic Socialist of America, DUSA, por sus siglas, desertó y alertó sobre un grave deterioro democrático e institucional en el Ecuador, calificando el escenario actual como un golpe de Estado sin tanques, operado desde los organismos electorales y judiciales bajo la administración de Daniel Noboa. La declaración subraya que en una sola semana del pasado mes de julio, el Poder Estatal cerró sucesivamente las vías de participación ciudadana y electoral. Primero, mediante la negativa del Consejo Nacional Electoral a entregar los formularios para tramitar la revocatoria del mandato presidencial, impulsada por plataformas como Revoca EC y organizaciones sociales. Segundo, ante la negativa de la Corte Constitucional a revisar la suspensión que pesa sobre la Revolución Ciudadana. Y finalmente, con la inhabilitación del Movimiento Amigo a un día de inscribir alianzas. Estos hechos, según el análisis, configuran un patrón legalista diseñado para neutralizar a los contrincantes políticos y permitir al mandatario elegir a su conveniencia a sus oponentes de cara a las urnas. Vayamos a mirar. Democráticos Socialistas de América. Declaración. Sobre Ecuador. Cuando los árbitros se unen a un equipo. 18 de agosto de 2026. Una declaración del Comité Internacional de DSA. Lo que está ocurriendo en Ecuador es un golpe de Estado llevado a cabo sin tanques. Sus armas son los consejos electorales, los tribunales y los fiscales, y su resultado es el que todo golpe busca. Un gobierno que ya no tiene que enfrentarse a sus oponentes en igualdad de condiciones. En una sola semana de julio, el gobierno del presidente Daniel Noboa cerró 3 de los canales a través de los cuales los ecuatorianos disputan el poder, cada vez mediante una decisión de apariencia legal tomada por un organismo ostensiblemente neutral. El 15 de julio, el Consejo Nacional Electoral se negó a entregar los formularios que la ciudadanía necesita para recolectar firmas para una revocatoria del mandato del presidente, un derecho consagrado en la Constitución, poniendo fin a la iniciativa antes de que alguien pudiera firmar. Días antes, la Corte Constitucional se había negado incluso a escuchar la apelación de la Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición, contra su propia suspensión, citando una norma que bloquea la revisión durante un periodo electoral, que es precisamente... Demócratas Socialistas de América. Declaración. Esto no es una toma del poder de la noche a la mañana, es la progresiva conversión de los árbitros, el Consejo Electoral, los tribunales, la Fiscalía, en instrumentos del mandatario de turno. Cada paso resiste la inspección por sí solo. En conjunto, le permiten a un presidente elegir a sus oponentes. No comenzó con trámites burocráticos. Durante el paro nacional del otoño pasado contra la austeridad, las fuerzas de seguridad asesinaron a 3 manifestantes y acusaron a manifestantes de terroristas. Y no es solo un asunto de Ecuador. Los ecuatorianos votaron en noviembre de 2025 para rechazar las bases militares extranjeras. Aún así, Estados Unidos desplegó personal en Manta. Y para julio, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos estaba en Quito revisando en persona el plan de seguridad de Noboa. Nuestro propio gobierno ha dejado de lado la votación del pueblo ecuatoriano, lo que impone un deber particular a los socialistas en Estados Unidos. Democráticos Socialistas de América. Declaración. A la plataforma ciudadana Revoca EC y al abogado Washington Andrade, a Leonidas Issa, en calidad de presidente de Ecuarunari, a las organizaciones campesinas, sindicales y del magisterio, FENOCIN, el FUT,
el Frente Popular y la UNE, que presentaron la segunda solicitud de revocatoria del mandato contra la austeridad y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y a cada militante de base de la Revolución Ciudadana, cuyo partido ha sido inhabilitado de la papeleta electoral por el Tribunal Contencioso Electoral, los vemos y estamos con ustedes. No escribimos para decirle a nadie en Ecuador cómo llevar adelante su lucha. Escribimos para afirmar un principio que está por encima de los intereses de cualquier partido. La revocatoria del mandato pertenece al pueblo, no a un partido. Y el derecho a figurar en la papeleta no puede depender de la conveniencia del gobernante de turno. El gobierno suspendió a su principal fuerza. Democráticos Socialistas de América. Declaración. Miembros de DSA. Visibilicen la situación de Ecuador donde quiera que estén. Lleven esta declaración a sus respectivas secciones locales y exijan a sus propios representantes que pongan fin a la cooperación militar y policial de EUA, que respalda esta represión. Las elecciones locales del 29 de noviembre pondrán a prueba si las puertas de Ecuador se están cerrando parcialmente o por completo. Las puertas cerradas por ley pueden reabrirse por ley, pero únicamente mientras algunas permanezcan abiertas, y la solidaridad es una de las cosas que las mantiene abiertas. La revocatoria del mandato no es el arma de un partido, le pertenece al pueblo. De Quito a Chicago, nuestra lucha es una sola. 1. El Universo, 15 de julio de 2026. 2. Primicias, 15 de julio de 2026. 3. La República, 17 de julio de 2026. 4. ¿Qué noticias? 8 de julio de 2026. 5. El Universo, 23 de octubre de 2025. 6. International Idea. El documento también extiende la gravedad del conflicto al ámbito social y geopolítico, recordando la represión estatal durante el paro nacional contra la austeridad y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde fallecieron 3 manifestantes y se criminalizó la protesta bajo acusaciones de terrorismo. Asimismo, la organización cuestionó la creciente injerencia de Estados Unidos en el país, evidenciada en el despliegue militar en Manta y la presencia del Comando Sur en Quito, señalando que estas acciones desconocen el rechazo popular a las bases militares, expresado en las urnas en noviembre de 2025. Ante este panorama y de cara a los comicios locales del 29 de noviembre, el organismo internacional expresó su respaldo a colectivos ciudadanos, líderes sociales e indígenas como Leonidas Issa y a las bases políticas proscritas, haciendo un llamado a la solidaridad internacional para defender el derecho ciudadano a la revocatoria y frenar la cooperación exterior que legitima el cierre del espacio democrático en el país. Señoras y señores, lo que estamos viendo no es otra cosa que una dictadura total. Miren, no hay que darle vueltas al tema. Si ustedes no quieren creerlo, los entiendo. Pero realmente esto sí es una dictadura. Y es grave lo que vivimos todos los días. Porque hay acoso, hay esto, hay lo de allá, hay... En fin. Si ustedes supieran cómo vivan los periodistas acá, viven asustados. Vivimos asustados. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, no se olvide de dar un me gusta, un super chat, un corazón, pero sobre todo los leo en los comentarios con la siguiente pregunta. ¿Es un golpe de Estado el que vive el Ecuador con el gobierno de Daniel Noboa? Los leo, un abrazo a todos. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí te decimos la verdad.